Bueno, pues arrancamos. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Daros las gracias a todos por estar aquí. Los que ya estáis en la sala, los que os iréis conectando. Tremenda la acogida de la verdad del webinar. Cerca de 180 personas inscritas. Y la verdad que muy contentos. Entendemos que esta charla para vosotros es un motivo de felicidad, desde luego. Yo creo que es uno de los momentos más felices para vosotros y nosotros una de las charlas, desde luego, más gratificantes. Y antes de comenzar, vamos a presentarnos. Tenéis del otro lado de la pantalla a mi compañero Víctor Gumiel y yo, Alberto Miranda, los dos delegados de CESIF Educación Aragón, en este caso, pues de la sede provincial de Zaragoza. Y por supuestísimo, antes de comenzar, CESIF os desea, os felicita por haber llegado a esta etapa tan decisiva de vuestra carrera. Es una carrera de fondo, desde luego, poder llegar hasta aquí. No es fácil obtener una plaza, no es fácil aprobar una oposición, no es fácil obtener una plaza y lo estáis ya tocando con los dedos. Ahora pasamos por una fase transitoria, que es esta fase de prácticas, que desde luego, si hacéis las cosas bien, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Entonces, lo primero que queremos hacer es transmitiros tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. Si hacemos las cosas bien, como tenemos que hacerlas, no va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, contemplarla no solo como una evaluación, sino como un puente final hacia vuestro nombramiento como funcionarios de carrera. El objetivo de esta charla es claro, es intentar allanaros un poco el camino, intentar acompañaros desde esta charla, pero también desde nuestras sedes, tanto en Zaragoza como en Huesca como Teruel, en este proceso de prácticas. Que sepáis que podéis contar con nosotros para lo que queráis. Estamos a vuestra disposición todos los días de la semana en nuestra sede o cuando visitemos los centros educativos. Entonces, el objetivo es que todo este marco legislativo que regula la fase de oposiciones, poder explicarosla de una manera lo más pedagógica posible para que lo entendáis, que ya veréis que es, aunque parezca complicado como aparece en la normativa, es sencillo y lo vais a entender. De todas formas, también comentaros que tanto el equipo directivo de vuestro centro como vuestro tutor de prácticas o tutora de prácticas como inspección educativa os van a estar asesorando en todo momento. De hecho, lo normal es que el inspector o inspectora de turno, el que está encargado de velar por vuestras prácticas, os ofrezca también unas charlas, haga una reunión con vosotros para ofreceros unas charlas orientativas. Pero bueno, si no lo ha hecho, nos vamos a adelantar nosotros y esperemos que incluso os lo podamos explicar mejor de lo que lo va a explicar el propio inspector o inspectora. Lo primero de todo, como obsequio a todos los que estáis asistiendo a la charla, a todos los que os habéis inscrito, os vamos a obsequiar con el manual del nuevo funcionario. Es un manual que hasta los equipos directivos nos lo agradecen muchísimo porque contiene todo, la normativa, todos los pasos, permisos, licencias, excedencias, es decir, todo lo que necesitáis saber para el trabajo en vuestro día a día. Vais a recibir los próximos días. Todavía lo estamos terminando de perfilar porque nos quedan cosillas por actualizar. En los próximos días en vuestro mail una versión digital en PDF y después una versión en papel que recibiréis las próximas semanas en vuestro domicilio, motivo por el cual en la hoja de inscripción, el formulario de preinscripción, se os pedían vuestros datos postales. Muy bien, empezamos por la normativa de referencia. Volando esto, ¿vale? Ya sabemos cuál es la normativa de referencia. Por un lado tenemos la orden ECD 1046/2025, que aquí aparecéis como personal que estáis oficialmente o sois oficialmente funcionarios en prácticas, ¿de acuerdo? ¿De qué proceso selectivo? Del proceso selectivo de este año, regulado por la orden ECD 137/2025. Y luego el documento que es el que vamos a desgranar en esta charla, que es la regulación de la fase de prácticas, que viene dada por la resolución del 4 de agosto de 2025. Si os fijáis o si habéis tenido ocasión de descargaros el documento,
es que el documento en sí es cortito, pero luego tenéis que buscar los anexos en Educaragón también, ¿vale? Todos los anexos que van a ser un poco la guía de lo que vosotros tenéis que hacer y de cómo os van a evaluar. Vamos a empezar entonces con propósitos y actores principales de este acto, ¿vale? El propósito fundamental de esta fase, según la normativa, es muy sencillo, que es comprobar la aptitud para la docencia. Los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, los habéis demostrado durante la oposición. Ahora lo que quieren es veros en acción, ¿vale? Probablemente muchos de vosotros llevéis años ya trabajando de interinos y es un poco paradójico que a estas alturas de la película os vayan a comprobar vuestra actitud pedagógica, ¿vale? Pero es parte del proceso y hay que cumplirlo. Lo habitual es que las prácticas las hagáis por la especialidad por la cual habéis obtenido la plaza, pero pueden realizarse también, siempre con el visto bueno de inspección educativa, en puestos o sustituciones de vuestra especialidad u otras para las que estéis habilitados para la titulación. Bueno, ¿quiénes son? Tenemos que entender que vuestra evaluación no es un proceso individual, ¿vale? Sino un proceso colaborativo entre varios agentes y que cada uno de ellos juega un papel fundamental en vuestro desarrollo y en la calificación final. Por un lado estáis vosotros, los aspirantes, que sois los objetos evaluadores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Tenéis la condición de funcionario en prácticas y vuestro rol principal es desarrollar vuestras habilidades docentes, completar la formación, que hablaremos luego de ella, y elaborar una memoria final, ¿vale? Es decir, quieren veros cómo funcionáis en el aula, tenéis que completar una formación y elaborar una memoria. Es eso en lo que consisten las prácticas. El profesor tutor es un docente con al menos 5 años de experiencia designado por una comisión que os explicaremos posteriormente cuál es. ¿Cuál es su función principal? Pues asesorarte en el día a día, es decir, va a ser con vuestro padrino o vuestra madrina. Observar al menos 2 de tus clases y emitir un informe valorativo sobre tu desempeño. ¿De acuerdo? Va a ser un poco vuestro guía docente. El director o directora del centro, que es la máxima autoridad del centro donde realizas las prácticas. El objetivo es facilitar la integración, proponer a la comisión calificadora un posible tutor para ti y emitir un informe valorativo sobre tu trabajo en el centro. Es decir, lo normal es que el director pregunte si hay voluntarios para ejercer de padrinos vuestros, es decir, de tutor de prácticas. Si no hay, ¿vale? Lo normal es que empiece a entablar un proceso negociador para que haya una persona que se pueda hacer cargo de vosotros. Si hay varios, pues escoger al mejor candidato, desde luego. El inspector de educación, ¿vale? Que también es designado por el servicio provincial y tiene que supervisar el proceso, valorar la memoria de prácticas y, si tienes poca experiencia, visitarte en el aula para evaluar tus aptitudes, ¿vale? Ya veremos que luego, según la modalidad, según la modalidad que viene condicionada por la experiencia previa docente, el inspector visitará el aula o no, ¿vale? Pero sí que tiene que evaluaros. Su informe es una pieza clave. Luego tenemos la comisión calificadora, que es un órgano compuesto por la jefatura de inspección, inspectores y directores de centros, ¿vale? ¿Cuál es su misión? Pues designar a un tutor, es decir, el director propone, pero luego quien realmente lo designa es la comisión calificadora. Y ser el órgano que, basándose en todos los informes, emite la calificación de apto o no apto. Muy bien. ¿Qué es esto de la comisión calificadora que hablábamos en último lugar, este órgano? Pues se constituye como un órgano decisorio del proceso de evaluación. Va a ser el encargado de emitir vuestro apto o no apto. Su correcta constitución y funcionamiento son fundamentales para garantizar la objetividad, la imparcialidad y la legalidad. ¿Vale? Que al final es un proceso, es un trámite, pero que está legalmente sustentado. Es decir, por eso no depende de una única persona, sino depende de esta comisión integrada por los distintos miembros. Su actuación culmina todas las valoraciones previas, las que emite cada uno de los actores que hemos visto antes, y determina el acceso del personal aspirante a la condición de funcionario de carrera. En el momento que aprobemos las prácticas, seremos oficialmente funcionarios de carrera. Muy bien. La composición y constitución. La normativa establece... Víctor, te toca. Perdón, Venga, que bueno, me cuelo. Me estabas haciendo gestos de que cojo carrerilla. has cogido carrera. Bueno,
Daros lo primero la enhorabuena, me uno a la explicación y lo primero es eso, la enhorabuena. Si hay algo que llena de felicidad es que estéis aquí, sobre todo después del proceso de oposición, que recordamos el calor que pasasteis, la incertidumbre, las vacantes que quedaron. Así que me uno a las felicitaciones que os ha transmitido Alberto desde ese CESIF por esa dificultad y nos alegra de que estéis todos aquí. Venga, pues vamos a esa composición de ese, lo que marca la ley que va a supervisar todo este proceso de prácticas. Y es que, para que lo entendáis, el día 1 de septiembre ya llamaba a alguien, oye, que entro en las prácticas y aún no tengo nadie que asignado ningún inspector. Digo, bueno, tranquilidad. En los primeros días de septiembre hubo movimientos en inspección, tanto de provincia como gente que entraba y salía, y nombramiento de inspectores que se tuvieron que repartir por sectores. Entonces, a partir de que se han repartido por sectores, se realizó la constitución de esta comisión antes del día 15 de septiembre. Hemos estado en plazo en todo momento. ¿Quién está en este ente superior que supervisa las prácticas? Pues hay una presidencia, que es la jefatura de inspección. Después hay un funcionario de la unidad de programas, un inspector y dos directores de centros. Estas personas simplemente velan por el cumplimiento de la legislación y de los plazos. No vais a tener contacto con ellas, simplemente van a supervisar. Estamos en plazo, estamos a día 22, así que se constituyó todo antes. Dale, Alberto. Venga. Como ya os ha comentado Alberto, ¿qué tienen que hacer? Pues organizar. Son ellos los que han decidido, que luego lo ampliaremos, qué inspector supervisa cada práctica, qué profesores van a ejercer las tutorías, serán los que digan si es apto o no apto. Recordamos que no hay una calificación numérica como paso en las oposiciones, o eres apto para la función pública o no eres apto. Y harán los papeleos y la burocracia para tramitar la decisión final de vuestra situación, si pasáis el año que viene a funciones de carreras o si debéis repetir el proceso. Vamos a ver cómo designan la tutoría, cómo se han asignado el tutor de prácticas. Lo designa esa comisión calificadora a propuesta de la dirección de cada uno de los centros. Recordemos que Aragón, por su demografía, por su distribución, pues tiene centros muy diversos, entonces cada centro ha decidido quién es vuestro tutor o tutora. ¿Qué requisitos? Pues al menos 5 años de servicio. En secundaria, pues suele ser de vuestro departamento, o va a ser de vuestro departamento, y es alguien de confianza del equipo directivo. Las funciones que va a tener, os va a asesorar, os va a informar y os hará una evaluación. Después, este sí que es prescriptivo, tiene que asistir a vuestras sesiones para valorar desde dentro vuestra actuación. Y será la persona que rellene los anexos, que hablaremos al final de la sesión, los anexos que serán los que se evalúen. Todo esto se remitirá al inspector que sea responsable y con todos los documentos se os valorará la fase de prácticas. Además de todo esto, dependiendo de la asignación que hayáis tenido en cada centro, vais a tener no solo que hacer la memoria de prácticas, no son las prácticas del máster, son las prácticas en las que ya ejercéis. No solo debéis dedicaros a vuestra función pedagógica dando clases magistrales, sino que debéis intervenir en la vida del centro. ¿Cómo? Pues a través de las programaciones de aula, el seguimiento que vais a hacer y la periodización de todas las clases, de la evaluación del alumno, que ya sabéis, pues pasamos a la legislación actual, deberéis adaptarlo al alumnado que se os haya asignado, puede que seáis tutores o no, hay gente que le ha tocado especialista dentro de las prácticas, pues bueno, participaréis de alguna manera en la tutorización del alumnado, pero no sois tutores.
Y luego también conocer los órganos de coordinación, de gobierno y los documentos legales que existen en los centros educativos. Pues como ha dicho antes Alberto, puede ser que llevéis muchos años, que la mayoría llevéis muchos años en la docencia, pero puede ser, por esto se valora, que entréis y al final, para eso estamos los docentes, porque nadie nace aprendido. Así que debéis conocer todos estos aspectos del centro. ¿Qué designación? Y esto es importante. Es ahora cuando se os ha designado. Sabemos que en centros ya esta mañana, esta misma mañana, se ha puesto en contacto el inspector responsable de las prácticas, os ha enviado un PowerPoint con información sobre el proceso de prácticas y normalmente es el inspector del centro. ¿Qué ocurre? Que ha habido una oferta récord de plazas este curso y puede ser que por necesidades en algún centro entre alguna persona más de inspección a repartirse los alumnos de prácticas. Hay centros que tienen más de 20 alumnos en prácticas. Entonces, si no da abasto el inspector referente del centro, pero preferentemente va a ser el inspector del centro, inspectora, la que os lleve, os tutorice las prácticas. Y pues ahora vamos a ver paso a paso cómo va a ser este proceso de evaluación. Pues bueno, tomo otra vez la, la palabra, que nos vamos repartiendo un poco la presentación, ¿vale? Esto al final tenéis que pensarlo como una hoja de ruta, ¿vale? Y que el proceso de evaluación, una de las novedades de este año, es que está diseñado para adaptarse a vuestra experiencia docente previa, ¿vale? Y según un calendario que tenemos que respetar, debemos conocer, sobre todo para nuestra tranquilidad, ¿vale? Que es una de las cosas que más nerviosos nos ponen siempre, es saber las fechas. Bueno, pues las fechas están ya trazadas y tenemos que respetarlas, ¿vale? Y tenemos que garantizar, o el calendario ese, lo que pretende es garantizar que todos los pasos se cumplen de una manera ordenada. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es vuestro punto de partida, porque en función de vuestro punto de partida tendréis dos modalidades de evaluación, dos itinerarios. ¿Vale? El criterio de distinción es la experiencia previa acreditada que tengáis como personal funcionario interino en la comunidad autónoma de Aragón. Vosotros tenéis que pensar que, aunque seáis funcionarios del Estado, habéis sacado vuestra plaza en Aragón. ¿Vale? Habéis trabajado de interinos en Aragón y vais a hacer las prácticas en Aragón. Por eso, lo que van a valorar es si tenéis esa experiencia docente acreditada, ¿vale? En la Comunidad de Aragón. Es responsabilidad primordial del inspector identificar correctamente la modalidad que se va a aplicar, ¿vale? Eso no lo decidís vosotros, vosotros podéis justificarlo, pero al final quien lo tiene que acreditar es el inspector. Entonces, modalidad 1, que son aspirantes sin experiencia docente previa suficiente. Vale, ya veis que al final aquí se ve perfectamente cuál es la diferencia. Explicada una modalidad, explicada a la otra. La diferencia está fundamentalmente en esto que tenemos aquí marcado en rojo, que es la evaluación de la inspección de educación. ¿Vale? Un cuestionario, un informe. Si no tenemos experiencia, el inspector os visitará y os verán haciendo en el aula. Bueno, ¿cuál es el criterio de aplicación? Pues que tenéis que tener una experiencia docente inferior a 2 cursos continuados o 20 meses en periodos discontinuos. La evaluación integra 5 elementos clave. La evaluación, que es los agentes que intervienen, que hemos comentado antes. La evaluación del profesorado tutor mediante un cuestionario y un informe. La evaluación de la dirección del centro, también un cuestionario y un informe. La evaluación de la inspección de educación, cuestionario e informe en base a la visita que también hace, realización de una memoria de prácticas valorada por la inspección y la superación de un curso de formación de al menos 20 horas. Antes de que os pongáis nerviosos con el curso este, de que si no nos han llamado todavía, que como... Tranquilos, tranquilos que os enteraréis, porque no lo va a organizar el centro, lo organiza Catedu, ¿vale? Por lo tanto, os avisarán, tranquilos, vosotros dejaros llevar que no os van a dejar tirados, que otros han pasado de prácticas antes, entendemos el nerviosismo, pero que vais a estar en todo momento asesorados, ¿de acuerdo? Y si no, nos tenéis a nosotros para cualquier duda. Bueno, ¿cuál es el rol del inspector en esta modalidad 1? Pues debe realizar
por lo menos una visita al centro para evaluar en el aula las aptitudes didácticas del docente. ¿Vale? Su informe, que es el anexo 4, se considera el referente principal para, para la deliberación de la comisión calificadora. Vale, que estoy viendo que está habiendo alguna pregunta en el chat, que me he olvidado decirlo al principio. ¿Vale? Esperar al final de la charla para las dudas, ¿vale? Para no cortar el flujo y luego al final las respondemos. Entonces, Andrea, ¿vale? Por si alguien más escribe en el chat, cuando terminemos nos la lanzas, ¿de acuerdo? Entonces, mínimo una visita. Ahora, ya dependiendo del inspector, puede ser que os avise previamente o que aparezca por sorpresa, ¿vale? Hay inspectores que avisan y otros que aparecen por sorpresa. Tampoco pasa nada. Es decir, vosotros, venga el inspector o no venga, tenéis que cumplir vuestro trabajo y sabéis vuestro trabajo cuál es. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que si nos avisan, pues parece que vamos pues todo pues mucho más atado, ¿vale? Pero intentar siempre tener vuestras cosas al día, las programaciones didácticas, vuestra programación de aula, vuestra planificación semanal, cómo vais a evaluar, la información sobre vuestros alumnos, lo que viene siendo un día a día en la vida de cualquier docente. Lo que pasa que con la diferencia de que ahora os van a ver con lupa. ¿De acuerdo? Modalidad 2, aspirantes con experiencia docente previa acreditada. Es exactamente lo mismo, pero veis que aquí nos falta el componente de la visita del inspector, ¿vale? Entonces, el rol del inspector o la visita del inspector al aula no es necesaria, simplemente emite un informe, anexo 5, que consolida los resultados de los informes del tutor y de la dirección, ¿vale? Y que verifica el cumplimiento de los requisitos de la memoria, que al final, en última instancia, es el inspector quien la va a valorar. Excepción, si existen informes negativos previos, es decir, si os han dado un toque, os han abierto un expediente, informes negativos previos en general, o si los informes del tutor o de quien ostente la dirección del centro son negativos, o si la inspección lo considera necesario, se puede aplicar preceptivamente la modalidad 1. ¿Vale? Estamos hablando de causas excepcionales. Lo normal es que si cumplís el requisito, no tengáis ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Caso específico, ¿vale? O casos específicos. Especialidad de servicios a la comunidad. La normativa contempla un tratamiento singular, ¿vale? Para estas personas. Si ejerce como docente en ciclos de formación profesional, su evaluación se regirá por los criterios generales de la función docente. ¿Vale? Lo que hemos visto. Si ejerce como miembro de la Red Integrada de Orientación Educativa, la RIOE, su evaluación se realizará conforme a los criterios específicos detallados en el bloque 3 de la resolución. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la función, si va a estar en aula, ¿vale? En ciclos docentes o va a estar en el RIOE, se aplicará una evaluación o se aplicará otra. Si tu labor se centra en la orientación, ¿vale? Tendrás que elaborar una memoria específica de orientación, que es bloque 1, o sea, anexo 1, bloque 2. Serás evaluado con indicadores propios en los informes de tutoría, dirección e inspección, es decir, como cualquier otro docente. El objetivo es valorar no solo tu capacidad docente, sino tu función como referente de apoyo y asesoramiento educativo. Si tu puesto es en la red integrada de orientación educativa, en la RIOE se aplica un bloque específico, ¿vale? Que es el anexo 1, guión para la memoria de prácticas de servicios a la comunidad, anexo 2, informe del tutor o tutora de prácticas, anexo 3, informe de la dirección del centro, anexo 4, informe de inspección, modalidad 1, o anexo 5, informe de inspección en la modalidad 2. Aquí se valoran tareas como la orientación social comunitaria, el acompañamiento a alumnado y familias y la coordinación con recursos externos. Muy bien. ¿Y qué os van a valorar? Aquí es donde entramos un poco en las tres dimensiones de la evaluación que van a emitir cada uno de los agentes que os va a evaluar. Pues toda la evaluación gira en torno a tres grandes dimensiones, que es el cumplimiento de funciones, que es lo que decíamos, las actividades de inserción, ¿vale? Que son las funciones docentes, que eso viene estipulado en la LOE en el artículo docente, ¿vale? Que eso deberíamos saberlas todas y todos y tenerlas claras en nuestro día a día. Principios éticos y de conducta
Y si esto no se cumple, desde luego, es decir, obviamente, funciones docentes no se cumplen y los principios éticos y de conducta tampoco, evidentemente el resultado será desfavorable. Lo que es curioso es que eso, salvo que el informe sea muy gordo, no os va a excluir de la función docente, simplemente os va a eliminar como candidatos a funcionarios de carrera, pero seguiréis estando como funcionarios interinos. Proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? La planificación, es decir, la programación, la atención a la diversidad. El desarrollo docente, las actividades, la metodología, el clima del aula. Es algo que valora muchísimo, ¿vale? La gestión del aula. Es algo que se suele meter bastante. Sí que es cierto que al final el clima del aula también va a estar condicionado por la manera que tengamos de trabajar. ¿Vale? Al final, todo lo que es la gestión del aula va a depender mucho de cómo trabajemos, pero también de la propia aptitud docente. ¿De acuerdo? Evaluación del alumnado con los instrumentos, criterios y decisiones, ¿vale? Ya sabéis que al final la evaluación es un proceso complejo, que estamos en un momento complejo de mucha exposición a las familias, que Inspección Educativa también se blinda y la manera que tenemos de blindarnos es haciendo que o intentando por lo menos, que la evaluación sea un proceso lo más objetivo posible. Por lo tanto, todas las decisiones que vosotros toméis en torno a la evaluación tienen que estar bien fundamentadas y bien documentadas. ¿Vale? Mediante procedimientos e instrumentos de evaluación establecidos en la programación didáctica, ¿vale? Y aprobados y que constan en la PGA, eh, y que además son informados a las familias, ¿vale? Por lo tanto, todo eso lo tenéis que guardar, lo tenéis que custodiar porque en algún momento os lo pueden pedir. Lo normal incluso sería que inspección, cuando acuda a vuestro aula, os pida esto y os pregunte cómo estáis haciendo la evaluación. Es una de las cosas que suelen preguntar mucho, ¿vale? Especialmente si estáis haciendo las prácticas en Huesca, ¿vale? En Huesca vais a tener que estar más atentos todavía, ¿vale? Yo creo que todos nos entendemos. Dedicación al centro, participación en los órganos colegiados y coordinación docente, actividades del centro, tutoría y orientación tanto al alumnado como a las familias, formación e innovación educativa. ¿Vale? Estas dimensiones, como hemos dicho antes, son la base común de todos los informes del tutor, la dirección e inspección. Y aquí, bueno, una tabla comparativa que se ve de una manera un poquito más gráfica. Luego, si queréis, incluso las personas que quieran tener la presentación, cuando os enviemos em, cuando veáis el vídeo, lo podéis solicitar, nos escribís y os lo enviamos sin ningún tipo de problema. Bueno, Víctor. Bueno, vamos ahí a al cuarto bloque de esta charla, donde vamos a ver la formación, esa formación y esa memoria que tenéis que realizar, que son dos de las partes que ha comentado Alberto, de las cinco partes. De las cinco partes, pues cuatro son obligatorias para todas las modalidades. Y vamos a ver, una de ellas es el curso de formación, que como ya ha comentado, tranquilidad, porque llegará, os lo abrirán, están metiendo todos los datos, metiendo a cada uno en su centro y os llegará el curso de formación. Es un curso de formación como el que habréis hecho 1000 cursos por internet con Doceo. Son 20 horas, pues ya sabéis, los típicos de un poquito variado de cosas relativas a vuestro puesto de trabajo y con unos exámenes que debéis ir superando para superar el curso. Es el mismo curso para todo el mundo que habéis superado las prácticas, no está diferenciado por especialidades. Es un curso general de acceso a la formación. Entonces, ahí veis un poco los apartados que han tenido, que tiene este curso. Se adapta a la didáctica de la especialidad, eh, a la evaluación, se habla de las tutorías, las medidas que utilicéis de atención a la diversidad, pues algo que tenéis que tener en vuestra programación también, y luego las herramientas, algún tipo de herramienta clave para el futuro profesional. Es lo que marca la convocatoria de este curso. De manera excepcional, que es complicado, habrá otro tipo de actividades específicas. Mm, es un curso sencillo, así que en ese sentido, tranquilidad. El siguiente apartado. Este apartado
es curioso porque dice, "Jo, tengo que presentar la memoria, la tienen que valorar inspección, hay que tener cuidado. Ojalá durante todo el proceso de oposición hubierais tenido todo tan explicado, tan pautado como la memoria de prácticas, como los anexos. Hubiese sido mucho más fácil y es lo que también defendemos como sindicato, ¿eh? Que sean más nítidas, más accesibles y los criterios claros en el proceso de oposición. Entonces, la memoria de prácticas es muy sencilla, veremos luego los anexos, es obligatorio cumplimiento en cualquiera de las dos modalidades. Hay que respetar el formato que os mandan, que se os manda en la convocatoria. El anexo uno que hablará en el último bloque Alberto. ¿Quién supervisará este documento? Inspección. ¿Por qué tiene un orden específico? Porque es mucho más fácil que cada apartado que todos los apartados sean iguales a la hora de evaluar. Recuerdo otra vez los 1000 docentes que tienen que corregir uno a uno desde inspección. Y luego también os aconsejan, ¿qué ha ocurrido? Que tienes este apartado mal, que este no se ciñe a la convocatoria, que no se ciñe a la especialidad, que no se ciñe a la legislación. Pues os puede dar un consejo y decir, modifícalo. Y se modifica. Lo ha comentado antes Alberto. Inspección son compañeros que os van a ayudar. No tengáis que hay veces que hay ese miedo a la inspección educativa de que me puede... Al revés, gente súper preparada y cercana que en ocasiones, en la mayor parte de ocasiones, que os quiere ayudar, ¿vale? Y más después de este proceso que habéis pasado, pues la gente le interesa que superéis todo este proceso. Ahora que hemos hablado de los cursos, de tranquilos con el proceso, con los tiempos, pues tranquilos incluso en el aprobado, en la contestación de apto y no apto. Tranquilidad. ¿Eh? Ya hablaremos luego al final de la charla del concurso de traslados. Es que me va a venir viniendo ahora. La gente que aprueba el magisterio no le han dicho si es apto o no apto. Simplemente están en un destino este año. Aún no ha llegado el informe. Pues hay mucha burocracia por medio en estos procesos, sabemos que hay mucha burocracia en los servicios provinciales, entonces nos vais a tener siempre a CESIF a diario para resolver dudas, pero sí que os aconsejamos paciencia porque va muy despacio todo el proceso burocrático, aunque respetéis los plazos que se os marca en la oposición. Y que, bueno, en el caso de las prácticas, es decir, los plazos están establecidos, entonces no, cuando pone antes de, pero es que antes de quiere decir que a lo mejor es el día antes, ¿vale? No esperéis que a lo mejor terminéis las prácticas oficialmente después de los 5 meses y al día siguiente vais a tener el resultado, no, que eso va lento, ¿vale? Entonces, calma, vosotros, o sea, volvemos un poco a lo de inicio y por hacer un poco de coaching, si hacemos las cosas bien, no tiene por qué haber problemas. ¿Vale? Si hacemos las cosas bien, no tenemos por qué tener problemas. Hemos demostrado nuestra valía como interinos, hemos mostrado nuestra valía en el proceso de oposiciones y por lo tanto esto ahora simplemente es un trámite. ¿Vale? Hay muy poca gente que no supere las prácticas. Ahora hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Como lo hacemos en nuestro día a día, que nos consta que así lo hacemos. Bueno, vamos a hablar ahora entonces del proceso de actuación del inspector responsable. La verdad que a la hora de seleccionar imágenes pones inspector y te sale todo con lupas. Pero como decía Víctor, inspección educativa ahora, y aparte hay gente joven, gente muy competente, con muchas ganas de aportar, de sumar, no solo de pedir, sino también de ayudar. Al final son una parte importantísima del sistema educativo y que hace que, pues, que los docentes podamos mejorar también. Son unos profesionales muy bien preparados. Nosotros que desde sindicato tenemos ahora pues mucho contacto también con ellos, podemos dar fe que la verdad que es una gozada en la mayoría de los casos. Así que tranquilidad. Bueno, en la fase uno vamos a llamar la recepción y verificación documental, ¿vale? Es decir, al recibir la memoria de prácticas, el inspector debe verificar que cumple con los requisitos formales establecidos en el anexo correspondiente y si en algún momento no corresponde, lo que decíamos antes, estamos en plazo, pues os mandará a subsanar. Ya está, ¿vale? Tendrá que verificar que desarrollas todos los apartados y los subapartados exigidos y que no existe ausencia o incoherencia en los contenidos expuestos. Vamos, que habéis hecho bien la memoria.
¿vale? Y no os van a puntuar como un sobresaliente, es apto o no apto, por lo tanto, no tiene mucho margen. Y si hay un procedimiento de subsanación, como hemos dicho antes, ¿no? Que si el inspector detecta deficiencias en la memoria y aún existe plazo, ¿vale? Tiene la obligación de requerir al aspirante que realice las subsanaciones necesarias para su validación. Es decir, esto no es un examen final, ¿de acuerdo? La fase 2, que es la ejecución de la evaluación directa indirecta. Vamos a ver qué es lo que pasa en la modalidad 1, que el inspector visita el centro y observa las actitudes didácticas del aspirante en el aula. Como hemos dicho, puede ser que avisen o puede ser que no. Si no avisan, aparecerá y a lo mejor mandará el equipo directivo un emisario para deciros que va a ir el inspector a veros. Lo normal es que incluso después de la visita, el inspector se quiera reunir con vosotros. La hora siguiente está a esa hora y puede ser que después quiera tener una entrevista. No veáis la entrevista como algo negativo, verlo siempre como algo positivo, constructivo. Hablará con vosotros, os dirá esto sí, esto no, he visto esto, ¿vale? Siempre con un propósito constructivo. En caso de que suceda eso, pues ya se encarga la dirección del centro de poneros una sustitución en la hora que corresponda. ¿De acuerdo? Tras recibir los informes de tutor, dirección y valorar la memoria, complementará su cuestionario y emitirá el informe preceptivo según el modelo del anexo 4. ¿Vale? ¿A quién lo emite? A la comisión calificadora, el órgano, el ente supremo, como ha dicho antes mi compañero Víctor. En la modalidad 2, en este supuesto, el inspector analiza los informes emitidos por el tutor y el director, ¿vale? Valora la memoria de práctica y emite su informe según el anexo 5, pero ya no tiene su criterio. Es decir, lo que hace es evaluar los otros informes que él recibe. O sea, lo que es esa observación directa en el aula no existe. Eh, ¿Qué dice la normativa? Que los referentes de la evaluación de la comisión calificadora serán los informes de la persona que ejerza la tutora de prácticas y de quien ostente la dirección del centro y el informe de la persona del cuerpo de inspectores de educación sobre la memoria de prácticas. Voy a aclarar ahora la duda que nos planteaba Andrea, pero porque está muy relacionada con esto, que decíamos que solo van a tener en cuenta la experiencia como interinos en Aragón. ¿Por qué? Porque lo normal es que el inspector sí entre en el aula. Lo excepcional es que no entre. Entonces hay unas causas por las cuales no puede entrar. ¿Vale? Incluso nos decía que si existe informe negativo del centro, del inspector o del tutor de prácticas, que el inspector puede mandar directamente a la modalidad 1. Si nosotros estamos en otra comunidad autónoma trabajando, esa información no la tienen. ¿Vale? Recordad que las competencias en educación las tiene cada comunidad autónoma. Aquí, Inspección Educativa sabe de vuestra asistencia en el momento que ponéis un pie en el aula, pero no sabe lo que ha pasado en otras comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es ni negativo ni positivo, sino que simplemente no tiene argumentos para poder decir que vais a ser modalidad 2 si no hay referentes en la comunidad autónoma, porque no tiene manera de acceder a ellos. ¿De De hecho, acuerdo? en la fase de oposición, para dar los puntos en el concurso de oposición, la experiencia docente, en ocasiones sí que habéis solicitado a la comunidad autónoma donde lo habéis hecho, habéis trabajado, un, un histórico de servicios previos y se os ha validado en Aragón. ¿Vale? En ese momento ya lo tenéis en PADOC metidos, pero tiene que haber pasado por inspección educativa de Aragón. O sea, el, el justificante de ya ha tenido que pasar por el servicio provincial. Esa Ujú, historial docente ya ha tenido que pasar. Si ujú. no, es imposible que lo sepan. Claro. Entonces, es que lo que es esa experiencia es fácil de decir, sí, he estado trabajando en esta comunidad, pero no existen esos informes previos, ¿vale? Que pueden justificar que tú vayas a la modalidad 1 o la modalidad 2. Por eso dice que tiene que ser experiencia como funcionario interino en la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Vale? Si aquí ha pasado algo, habéis tenido algún incidente, aquí va a estar registrado. Si os ha pasado en otra comunidad autónoma, no va a estar registrado. Entonces, ellos no pueden dar fe, ¿vale? De que estáis en disposición de no ser observados por inspección educativa. ¿De acuerdo? Ese es el motivo. Fase 3, consolidación y remisión del expediente. El inspector es responsable de recopilar toda la información, ¿vale? Y remitir el expediente completo a la comisión calificadora. Es decir, recibe toda la información, la estudia también,
tanto la memoria de prácticas como el informe del tutor, como el informe del director de centro y todo ese pack, todo ese expediente, vamos a llamar así, expediente, se lo envía a la comisión calificadora antes de la fecha límite. Y por supuesto, el cumplimiento de los plazos, pero vosotros y ellos, que es lo que decíamos antes, ¿vale? Pero vosotros preocupaos por lo vuestro. Si igual la administración, por lo que sea, tiene algún tipo de atraso, no es vuestro problema. Vosotros dedicaos a cumplir con vuestra parte, que es lo que podéis tener controlado. El resto, eh, no os preocupéis lo más mínimo. Bueno, eso que antes de continuar, pues eso, en la misma pone persona funcionaria en prácticas que sí tenga experiencia docente previa como interino en la Comunidad Autónoma de Aragón. Es específica, os ha podido valer la experiencia en otras comunidades para el baremo, que sí que la tenéis validada por el esto, por el servicio provincial, pero sí, la experiencia previa sí tiene que ser la Comunidad Autónoma de Aragón, según la resolución de 4 de agosto, ¿vale? Vamos con la siguiente parte, que son los plazos. El calendario que tenéis, pues estamos a día 22, lleváis desde el día 1 en vuestro destino, entonces vuestras prácticas empezaron el día 1 de septiembre, no en el momento que os asignan inspección. Ya estáis de prácticas desde el día 1 de septiembre y os empieza a contar. Entonces, tened en cuenta que son 5 meses. 5 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Por tanto, esos 5 meses terminan cuando inicia febrero, así que el periodo de prácticas es el día 2 de febrero de 2026 si no ha habido ningún inconveniente. Una vez acabadas las prácticas, se tienen una semana como fecha límite para remitir todos los informes que, que son necesarios para la validación del proceso. ¿Qué ocurre? Que no tienes que esperar a esa semana y decir, joder, en una semana lo tengo que hacer todo. Si ya os han validado antes los compañeros, los tutores de práctica, si ya habéis hecho la programación, si el curso de Catedu, si las 20 horas las hacéis en 2 días porque así os lo quitáis rápido, o sea, no hace falta hacer todo esa semana. Hay que ir haciendo poco a poco, pero para ese día es la fecha límite que os ponen para entregar la documentación. La podéis entregar antes. Después, el inspector, la inspectora tendrá 3 semanas para validar todos los informes y enviarlo a la comisión, a ese ente que hemos hablado, a la comisión calificadora, para marzo. Y esa comisión pues dirá, bueno, todos los informes favorables, irá uno a uno informes favorables, recordamos. Jefe de inspección, pues tienen mucho trabajo, directores de centro, hay mucho trabajo y hay que hacer muchas evaluaciones de prácticas este curso. Entonces, hasta el día 27 de marzo emitirán esa fecha límite en el proceso ordinario de que hagáis las prácticas del día 1 de septiembre hasta el 2 de febrero. Ahí tenéis el cronograma. Fecha límite para entregar todo. Las prácticas habrán acabado el día 2. La fecha límite para entregar todo es el día 9 de febrero. El 3 se envía a la comisión valoradora y el 27 sale la resolución final si sois aptos o no aptos. ¿Qué ocurre? Pues que en la vida pasan cosas. Entonces esas cosas que pasan, no pasa nada porque pasen. Simplemente se debe modificar las condiciones de las prácticas y luego veremos qué cosas pueden ocurrir. Entonces, al final las prácticas hemos comentado que son 5 meses, pero hemos podido ser padres, hemos podido rompernos una pierna, podemos estar de baja porque viene una gripe, hay mil circunstancias que pueden suceder. Entonces, lo que se hace es que hasta junio podemos completar esos 5 meses. Podemos haber hecho 3 meses por lo que es al principio y se irá revisando el tiempo hasta que lleguéis a esos 5 meses de prácticas hasta junio. Y ahora viene ese veredicto, ¿vale? Ese veredicto que vamos a ver de los si he aprobado las prácticas, si me estoy alargando en el tiempo. En el supuesto ordinario, que acabéis en marzo, pues se os hace una valoración
de vuestro proceso de prácticas y de todos los documentos que se han enviado, tanto la memoria como las visitas del inspector si os hace inspección, como la valoración del tutor, como la valoración de la dirección del centro y se os dice si sois aptos o no aptos. En caso de ser apto, enhorabuena, es lo normal, son casos muy, muy excepcionales. Cuando no se considera apta una persona, os queremos transmitir tranquilidad y confianza. Confiad en que ya lo habéis hecho bien durante mucho tiempo para estar aquí. Entonces, esto es un mero trámite burocrático, por así decirlo. Entonces, lo normal es apto. Apto, enhorabuena, y al año siguiente, a partir de 1 de septiembre, seréis funcionarios en prácticas. Pero puede De haber, carrera. funcionario de carrera, perdón, sí. Gracias, Alberto. Eh, funcionario de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Que puede pasar que no se sea apto por alguna circunstancia. ¿Qué ocurre si me consideran no apto? ¿Algún caso que recuerde? Pues una persona que se rompe la pierna en un accidente y no puede trabajar durante los meses de prácticas. Pues lógicamente no puedes trabajar, estar de baja, no es por tu voluntad, sino por una incapacidad temporal que encima te has hecho con la Semana Blanca de la Nieve, ¿no? Pues no puedes. Entonces, no pasa absolutamente nada, simplemente se retrasa durante un curso ese proceso de prácticas. Y tenemos esa segunda oportunidad. El año siguiente tenemos, elegiremos otra vez destino y entramos otra vez en este mismo proceso que estamos iniciando ahora, en el proceso de 5 meses de prácticas. Se hace con el destino que os toque el curso siguiente y se tiene otra oportunidad, con la misma resolución que estamos explicando hoy, con las mismas condiciones, ¿vale? Se da esa segunda oportunidad. Eh, ¿Cuándo se pierden el derecho a vuestro proceso de concurso-oposición? Cuando no superáis ese segundo curso. Si en 2 cursos no superáis el proceso de prácticas, es cuando volvéis a funcionarios interinos. ¿Vale? Voy. Como ha dicho Víctor, tenemos unas situaciones excepcionales que más o menos ya las ha ido comentando él, pero que entran dentro de lo más lógico y más natural, ¿vale? Entonces, que haya permisos de maternidad, paternidad o embarazo. Entonces, para poder ser evaluado, es necesario haber completado más de 3 meses de prácticas efectivas durante el curso escolar, ¿vale? En vez de ser 5, os dejarían 3 meses de prácticas efectivas. En estos casos, única y exclusivamente en estos casos. Patologías graves en casos excepcionales y con la debida acreditación médica se podría autorizar el desempeño de alguna función de manera telemática. Es rarísimo. ¿Vale? En caso de que suceda eso, lo normal es que si ese año no la podéis hacer, las prácticas las hagáis al año siguiente. De todas formas, siempre tenemos que entender, y esto tanto en el proceso de prácticas como otro proceso, es que la normativa es muy difícil que pueda recoger todas las casuísticas que pueden pasar a cada uno de nosotros. Entonces, aquí recoge las generales, cuestiones que pueden ser y pueden pasar otras. Pasa otras, ya pues con la normativa en mano, que siempre está un poco abierto, el inspector o en todo caso la comisión calificadora dictaminará qué alternativas os puede dar, ¿vale? Para que suporéis el proceso de prácticas. De ninguna manera os van a dejar tirados, vais a perder vuestra condición, ¿vale? Siendo por uno de estos motivos excepcionales. Bueno, o que tengamos un destino en unidades vinculadas, es decir, si trabajas en una extensión unidad que depende de otro centro, serás evaluado como si pertenecieras a ese centro principal a todos los efectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego, y siempre pasa con todos los trámites administrativos, siempre hay derecho a un recurso de alzada. Imaginaos que vosotros se hará un recurso de alzada en caso, entiendo, de no ser aptos. Entonces, ¿vosotros consideráis dentro de vuestro derecho que es una injusticia que no os hayan declarado aptos? Bueno, que sepáis que esa resolución de la comisión calificadora no agota la vía administrativa, que si no estáis conformes con el resultado, podéis interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes. ¿Vale? En caso de que vosotros seáis afiliados a CESIF y tengáis cierta antigüedad, os ponéis en contacto con nosotros y os podemos asesorar cómo realizar ese recurso de alzada. Vamos a pensar que no vamos a necesitar llegar a ese punto, ¿vale? Sería lo normal.
tiene que haber una discrepancia muy grande. Es que ya tiene que ser algo muy gordo para que no las paséis. ¿Vale? Y con esto no queremos y tampoco que os quitéis la tensión. Un poco de tensión siempre es positiva, ¿vale? No hay que relajarse, pero hay que tomárselo eh, con tranquilidad, ¿vale? Y se hace de manera temática. Entonces, que sepáis que tenéis ese derecho, ¿vale? A contar con una segunda revisión administrativa. Y luego ya entramos un poco en todo lo que son los anexos, ¿vale? Ya sabéis que lo que es en sí la orden que regula el proceso de prácticas, al final, pues son unas pocas hojas y que todo el tocho, luego están los anexos, que son todo lo que tenemos que cumplimentar, entre los cuales pues se encuentran en el anexo 1 nuestro guión de las prácticas, el anexo 2 que es el informe del tutor, o sea, los podéis ver. De hecho, os recomendamos que los veáis para saber cómo os van a evaluar. Es más, es probable que hasta vuestro tutor de prácticas os pregunte cómo tiene que cumplimentar ese anexo. Es decir, al final, el compañero que vais a tener de tutor de prácticas, a lo mejor no ha sido tutor de prácticas nunca también, y lo que va a hacer es ayudaros en lo importante, que es el día a día en el aula. Esto será un expediente. Entonces entrará, os mirará, os dará algún consejo o incluso aprenderá de vosotros. Y al final todos aprendemos de todos y cubrirá ese trámite. Bien, el anexo 3 es el informe de la dirección, también lo podéis ver, son todos prácticamente iguales porque al final las dimensiones son todas, simplemente os van a evaluar desde distintas perspectivas, ¿de acuerdo? El 4 es el informe de la inspección, modalidad 1, el anexo 5 es el informe de la inspección, modalidad 2. El bloque 2 es para la función orientadora, ¿vale? Y el bloque 3 para los servicios a la comunidad. Y todos esos anexos están en Educaragón. Os puedo decir hasta, os podemos decir casi de memoria dónde están. Vais, Educaragón, todos los menús están abajo de todo, personal docente, oposiciones, ¿vale? Veis que pone oposiciones, incorporación a listas, buscáis las oposiciones de ese año que son de secundaria, abajo de todo, ¿vale? Os va a poner fase de prácticas y ahí tenéis tanto la normativa como los anexos. Vamos a hablar un poquito, ¿vale? De lo que tenéis que hacer vosotros, que es la memoria de práctica, que es vuestro trabajo escrito, el reflejo de vuestro desempeño. Tiene que tener una extensión entre 14 y 16 páginas útiles, ¿vale? Mínimo 6, 7 hojas a doble cara. Siempre hay un poco ¿qué son? Páginas a doble cara, carillas, ¿qué son? Os lo pone bien claro. Formato Arial 11, interlineado sencillo, DIN A4, paginado. Esto, sobre todo, es garantizar que todos al final estéis escribiendo más o menos la misma cantidad de texto, porque no es lo mismo tener un Arial 14 que un Arial 9. O sea, ni mucho ni poco. Vamos a trabajar todos bajo el mismo formato y saber que tenemos más o menos el mismo contenido. Y no mandar a corregir 50 folios. Que hay gente que dice, no, es que yo lo he hecho, me gusta mucho trabajar, tengo esto, 50 folios a corregir, no llegaríamos a plazo. Claro, claro. Exactamente. Puede incluir portada, índice y anexos, ¿vale? Que no contarían dentro del mínimo. Pues lo mismo que nos pasa con la programación didáctica que hemos presentado para el proceso selectivo. Y por supuestísimo, entrega obligatoria en los plazos establecidos. Estructura del documento va a contener vuestros datos personales y profesionales. Tenéis que hacer una contextualización del centro con características relevantes, programas en los que participas, otros aspectos de interés. Bueno, pues como habéis hecho un poco en la programación didáctica cuando la contextualizabais, ¿no? Pues lo mismo, pero ahora sí que en ese centro en concreto. ¿Dónde podéis sacar esa información? Del PEC. ¿Vale? Del proyecto educativo de centro, si lo pedís al equipo directivo, si no lo tiene la página en la web, y de ahí vais a extraer la información. Cero problemas, ¿vale? Toda esa documentación no os la tenéis que inventar, no la tenéis que elaborar vosotros de cero porque la tiene que tener el centro, ¿vale? Es obligado que el centro tenga el PEC actualizado, ¿de acuerdo? Luego entramos en las dimensiones que es las que hemos visto antes. El cumplimiento de funciones dentro del profesorado, los principios éticos y de conducta, la reflexión sobre dificultades encontradas, ¿vale? Esto, ahí es donde queréis llegar vosotros. En principio no tenéis ningún tipo de problema. Es decir, puede haber cosas positivas, puede haber cosas no positivas, siempre y cuando se valoren de una manera constructiva, no destructiva. Es decir, en todos los centros hay problemas y hay cosas, ¿vale? No pasa nada porque lo reflejéis siempre y cuando lo hagáis de una manera constructiva.
Inspección educativa también sacará información. Yo, de hecho, en mi propio informe de prácticas, recuerdo que hice pues algunas o establecí algunas cuestiones con algunas críticas constructivas en general, incluso sobre mi propia práctica docente, ¿por qué no? ¿Vale? Dimensión 2, proceso de enseñanza-aprendizaje, la planificación, con los elementos de la programación y justificación, desarrollo docente, es decir, adaptación, actividades, clima de aula, metodología, bueno, todo lo que es del día a día, la evaluación, instrumentos, procedimientos, toma de decisiones. La dimensión 3, la dedicación al centro, lo que hablamos antes de las actividades estas de inserción. ¿Vale? Participación en los órganos colegiados y de coordinación docente, implicación en actividades del centro, orientación y tutoría, actividades de formación e innovación. Y luego la parte final, que ahí os están pidiendo que hagáis una valoración personal. ¿Sobre qué? Sobre los apoyos recibidos, sobre la relación con la comunidad educativa, con las dificultades y soluciones, ¿vale? Porque no solo se trata de poner las dificultades, sino desde estas dificultades, qué soluciones hemos propuesto o qué soluciones se deberían proponer. Y una reflexión final sobre tu crecimiento personal. O sea, que veis que tiene una parte que es muy técnica y tiene otra parte que es que quiere saber vuestra opinión, quiere saber que hagáis vuestra valoración especial. ¿Vale? Por lo tanto, eh, les interesa que vosotros también expreséis vuestra opinión. ¿De acuerdo? Siempre dentro de un tono constructivo. Entonces, consejos, por ir terminando, pues ajusta la memoria al guión oficial que tenéis en el anexo 1. Usa un tono profesional y reflexivo, no solo descriptivo. Fijaros que más allá del contenido, que también es importante, por supuesto, cuando hagáis la valoración personal, ser profesionales, demostrar competencia en comunicación lingüística. Aquí estamos hablando de las competencias clave para los alumnos, nosotros también. Sabemos lo que ha pasado en las oposiciones anteriores, ¿vale? Que se tiene muy en cuenta cómo se escriben las cosas, cómo se expresan. Yo creo que a estas alturas de la película todos somos conscientes de que la competencia en comunicación lingüística la tenemos que tener desarrollada, que estamos elaborando un documento de carácter formal, por lo tanto no podemos utilizar un lenguaje coloquial, tenemos que utilizar un lenguaje profesional, riguroso, ¿vale? Adaptado a la docencia. Sé concreto y honesto o honesta. La inspección puede pedir sus sanaciones si falta algo. O sea, cero problemas, cero complicaciones. Piensa que este documento será tu tarjeta de presentación profesional. ¿Vale? Puedes dejar un buen impacto. Aunque solo llevéis un apto o no apto, al final esto es muy pequeño. ¿Vale? Y todos vamos a tener un impacto en la educación. Podéis tener un impacto también en vuestro tutor de prácticas, en la dirección de vuestro centro educativo, en vuestro inspector, en la comisión calificadora. ¿Vale? Esto al final puede ser algo muy positivo, ya no solo a corto plazo, sino dentro de vuestra carrera profesional docente. ¿De acuerdo? Bueno, pues en los anexos 2, 3, 4 y 5, que ahora hemos visto simplemente el 1, que es el informe del tutor, que debe, como hemos dicho, y así ya nos sirve también para recordar un poco, realizar al menos 2 observaciones en el aula, mantener entrevistas de seguimiento contigo. Entrevistas, llámese contactos, ¿vale? Pero tenemos que estar en contacto. Emitir el informe final valorando las 3 dimensiones, el cumplimiento de las funciones, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la dedicación al centro. Las 3 dimensiones que hemos visto antes. Sí que aquí tenemos una escala de valoración. No debemos confundir la escala de valoración de los informes con la calificación final de la comisión calificadora, que va a ser apto o no apto. Aquí sí que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, 0 sería inadecuado, esperemos que no sea nunca así, ni 1 insuficiente, ¿vale? 2 básico, 3 competente y 4 excelente, ¿vale? Así que por orgullo y dignidad docente vamos a pelear por ese excelente. Un informe satisfactorio exige alcanzar al menos la mitad de la puntuación en cada dimensión, es decir, por lo menos el básico en todos. Informe de la dirección, lo mismo. Fijaos que realmente está valorando lo mismo. ¿Qué pasa? Que aquí mete algo que compete al centro, que es la dedicación al centro. Es decir, órganos colegiados y coordinación docente, actividades del centro, orientación y tutoría, formación e innovación. ¿Vale? Lo mismo, escala de valoración 0,4 con los mismos criterios que el tutor. ¿Mm? Y esto que es importante, ¿no? Que lo que decíamos antes, que realmente lo que tienen que valorar
ya no solo es si eres buen docente o no, sino cómo te integras también en el propio centro. ¿Vale? Sabemos que cada uno encajamos mejor en unos centros u otros, pero es importante la integración. Si vosotros habéis estado años de interinos, ya sabéis lo que es integrarse en un centro porque habéis pasado por muchísimos. El anexo o los anexos de inspección educativa, que son el 4 o el 5, ¿vale? Según la modalidad, el 4 para la modalidad 1, el 5 para la modalidad 2. Hemos dicho que al menos una visita. Antes, esto ha cambiado, antes eran 2 visitas al menos. Ahora se nota que están más escasitos de que sois muchos, que hay pocos inspectores y por lo tanto vamos por la vía rápida. De ahí, a ver, pensad que esto es reflexión, momento de reflexión, que el hecho de que exista modalidad 2 ya no solo por haceros un favor a vosotros de consideraros realmente esa experiencia, es que ellos también se quitan una buena parte de trabajo de tener que asistir al aula, ¿vale? Que también como van bastante cargados. ¿Mm? Y las dimensiones. Y sí que es cierto que, bueno, pues el informe de la inspección es el referente principal, porque fijaos que, recordemos, el inspector recoge vuestra memoria de prácticas, el informe del tutor y el informe del centro educativo. Lo recoge, emite su valoración, eso es lo que le llamamos el expediente, y ese expediente todo es el que lo envía a la comisión calificadora. Por lo tanto, inspección educativa es un eslabón intermedio y por lo tanto se convierte en el principal referente para la comisión valoradora, ¿vale? Pues lo mismo con el informe 2, que en este caso, pues, o sea, con la modalidad 2, que en este caso no haría falta la visita al aula. Y ahora vamos a terminar, ¿vale? Con una conclusión un poquito más distendida para que terminemos todos con un buen sabor de boca y con... eh, si nosotros hemos cumplido el objetivo, que aparte de informaros cómo va esto, de que terminéis la charla mucho más tranquilos de lo que la habéis empezado, con muchas menos dudas y con una sensación de, ostra, pues lo he entendido, tengo claro ahora, y os hayáis quitado la incertidumbre, hemos cumplido desde luego nuestra misión. Entonces, más allá que una evaluación, que vamos a quedarnos con ideas claves, vamos a pensar que esto es una etapa para crecer y consolidar, que veas la fase de prácticas no solo como una evaluación, ¿vale? Sino como una oportunidad fundamental para tu crecimiento personal, porque aunque hayas estado años de interinos, este año va a ser distinto, seguro, y vas a hacer cosas que no habías hecho antes. Por lo tanto, pensadlo como un crecimiento personal, ¿vale? Vamos a ser aunque tengamos mucha experiencia, humildad, ¿vale? Y siempre con una perspectiva positiva de que siempre tenemos cosas que aprender y siempre hay algún docente que nos puede enseñar algo, ¿de acuerdo? Yo creo que al final es una mentalidad de aprendizaje permanente, ¿no? Que es el momento de aprender de la mano de compañeros experimentados, o a lo mejor no tan experimentados, pero con muy buenas ideas y con muchas ganas de sumar y con mucha energía. Vais a encontrar gente que os va a aportar muchísima energía a los centros. Y esa es la gente a la que tenéis que rodearos. O vais a encontrar gente con la que tenéis que convivir. Eso es el día a día. Pues con los que tenemos que convivir, convivimos. Y con los que suman, nos quedamos. ¿Mm? De poner a prueba tus capacidades, de recibir asesoramiento constructivo, de darlo vosotros también, porque no, que seguro que podéis sumar, y de consolidar vuestra vocación docente. Aprovechadla al máximo porque es el último paso que os separa de la meta que es ser nombrados funcionarios de carrera. A lo mejor la gente que ya lleváis muchos procesos selectivos eh, no lo valoráis todavía o no lo valoraréis todavía ni incluso cuando veáis que sois funcionarios de carrera. Realmente empezaréis a ser conscientes de lo que habéis conseguido cuando en las siguientes oposiciones no tengáis que presentaros. Ahí es cuando realmente, que no es Os toca poco, tribunal. nos toque tribunal, pero no me quites el momento gloria. No, vais a pensar que vais a estar una temporada desconectada, que no vais a querer ni vais a tener que ser tribunales, pero que sí que podáis saborear, ¿no? De decir, ostras, ya está, ha habido posiciones y ya no tengo que presentarme más. Ese será realmente cuando seáis conscientes de lo que habéis alcanzado y que sobre todo no sea el final,
¿vale? O sea, puede ser un final a nivel administrativo, pero que sea el principio para coger todavía más carrerilla, ahora sí con una estabilidad, para seguir formándoos como docentes y dar lo mejor de vosotros hacia la comunidad educativa. Así que ya por nuestra parte, nada más, daros las gracias por vuestra asistencia de parte de todo el equipo de CESIF Educación, de la sede provincial de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Muchas gracias a todos. Así que ahora si tenéis dudas, vamos a intentar solucionarlas y os comentamos. Vale, en el caso de ser jefe de departamento, el inspector revisa las programaciones de todas las materias, os puede pedir, claro, en el caso de ser, por ejemplo, cuando eres de la especialidad, yo soy, por ejemplo, que soy de música, o Víctor, que es de educación física, pues vamos con eso, pero cuando a uno lo evalúan, que puede dar varias cosas, pues entendemos que sí, ¿vale? Que sí que se pueden, que os pueden no sé si Víctor estás de acuerdo. Sí, sí. Eso estaba ya con la siguiente pregunta yo mientras esto Vale, estaba leyendo. el concurso de traslados, Vale, vale, estaba ya la siguiente, te han contestado desde Teruel. Eso ya es, el sí. concurso de traslado realizaremos otra charla específica del concurso de traslados para explicarlo en el momento, por no atrullaros. Tened en cuenta, por supuesto, hay dudas, que concursaréis con 0 puntos, que el concurso de traslados está dentro del proceso en el que aún estéis de prácticas, entonces vais a concursar siendo funcionarios en prácticas. Pero veremos lo que puede suceder si aprobáis o no aprobáis la oposición. O sea, perdón, el proceso de prácticas, que no pasa nada, soléis Ujú, concursar y demás. O sea, ujú. os dan a todos vais bien. Esa es otra batalla. Íbamos a comentarlo al principio y al final se me ha pasado. No vamos a hablar hoy de concurso de traslados porque es una charla también muy densa, ¿vale? Es muy densa. Entonces, ahora queremos que os centréis en esto. Ahora sí que es cierto que habéis conseguido un destino provisional y todos los que estáis, y solo dejamos esta pincelada, todos los que estáis haciendo las prácticas vais a tener que concursar obligatoriamente con 0 puntos en el siguiente concurso de traslados, ¿vale? Eso que lo sepáis. Sabiendo eso, ya sabéis lo necesario. Cuando se haga el concurso de traslados con la convocatoria en mano, haremos la charla y probablemente esa charla hasta sea presencial, que normalmente la hacemos siempre presencial, y es una charla larga porque genera muchas dudas. Entonces eso es Otra historia. otra historia. Eh, Bien, en la agenda de CESIF, bueno, es que se corta. En la agenda de CESIF, los que tengáis la agenda de CESIF por ser afiliados o que la hayamos llevado a los centros, salen el calendario administrativo, que preguntáis cuándo es el plazo. Pues más o menos a finales de octubre saldrá el concurso de traslados y hay una adjudicación provisional sobre marzo y una definitiva en mayo. Esos son los plazos del concurso de traslados. ujú, Eh, Andrea pregunta si es normal. Claro, se ha reunido antes del día 15 de septiembre el ente. El ente presente tiene que distribuir. Pues sabemos porque nos han comunicado que hoy mismo hay en institutos que hoy ha sido cuando se ha presentado la inspectora y le ha dado la dirección el PowerPoint que es genérico que os darán con todo lo que tenéis que presentar. Es muy similar al nuestro, pero menos currao, didáctico. menos currao. Entonces, pero eso es. Entonces os van a dar y os van a decir quién es vuestro tutor de referencia. Repito, hay aún movimientos en inspección y puede ser que esté alguien de baja, que haya provisional. Entonces, no pasa nada porque aún no os hayan asignado. Tranquila, que a todo el mundo tendrá. Vale, por seguir así un poco el orden, Balma Senante dice, por hacer un resumen. Por hacer un resumen, te lo hago muy fácil, ¿vale? Cosas que tienes que hacer obligatoriamente es la memoria y asistir al curso, ¿vale? Y después lo que tienes que hacer es todo bien durante el día porque te van a evaluar, durante todos los días, porque te van a evaluar las dimensiones que hemos dicho, ¿vale? Si te va a entrar el inspector en el aula, tienes que estar preparado. Y si no te va a entrar, tienes que estar preparado también. Entonces no tiene que haber tanta diferencia entre el día que venga el inspector o no. Puede ser que os avisen o no, pero realmente trabajos que tenéis que hacer, cosas que tenéis que tener en cuenta, es eso. Es muy probable que el inspector visite vuestro centro y se reúna también con vosotros y os lo explique. No os van a dejar tirados solo con la normativa. Nosotros lo que hemos hecho es intentar facilitarla, darla de una manera más didáctica, pedagógica y digerible, pero que os van también a asesorar, no vais a estar solos. Y después los plazos, lo que decíamos antes, vosotros cumplir los vuestros. Que este ha llegado tarde, que fíjate que todavía hoy no es vuestro problema.
No os estreséis con cosas que no podéis controlar, ¿vale? Vosotros a lo vuestro. Eso es, y concurso de traslados, asignar destino, ya lo hemos explicado, que será en mayo, pero ¿os asignan destino o en expectativa? Pues no lo sabemos porque es que hasta enero, por eso hacemos otra charla de concurso de traslados, porque hay que entender lo que es una plantilla jurídica, lo que es el cupo, porque hasta enero no se negocian tampoco plantillas. Así que aún no sabemos dónde va a haber plazas, de qué especialidad va a haber plazas, si hay. Entonces, por eso os pedimos, os hemos dicho a lo largo de todo el proceso, que tranquilidad, paciencia, no es todo inmediato. No os van a asignar a 1 de septiembre, no os van a abrir Catedu, os van a dar el inspector, os van a dar... No, poco a poco en cada centro van a un ritmo y cada inspector va a un ritmo. Y Catedu va a un ritmo, pues tienen que presentar en Catedu pues, la oferta de cursos también de esta primera convocatoria, pues imagino que irán sacando, pero las cosas de Palacio van despacio y esto es Ujú. un castillo. Entonces, Sí, y que el mes de ahí. septiembre es muy complejo, hay mucho Complejo. Estamos trámite. aún con El mes tema de de septiembre cupos, hay de muy... escolarización, no hemos cerrado escolarización. Entonces, los servicios provinciales actualmente están a tope y de formación exactamente Ujú. igual. Y toda la documentación que tienen que entregar desde los centros, que ahora van a tener que entregar las PGAs, los docs y demás, es decir, hay mucho tomate, ¿vale? Esther, por permiso de matrimonio me han comentado el inspector que tendré que retrasar la entrega 20 días, ya no estaría dentro de la entrega ordinaria. Efectivamente, tú los días que Ah, os retraséis por un motivo u otro son los días que tenéis que añadir al final. Por eso hay de plazo hasta junio, ¿vale? Para todo esto. Decimos que al final la comisión, no recuerdo ahora la fecha de memoria, pero lo teníamos en una diapositiva. Hay un periodo, ¿vale? Extra, que es decir, si no lo cumplimos por algún motivo, ¿vale? Se va aplazando. Después había el caso de que si era un tema de paternidad o tal, que se podía hacer tres meses, ¿vale? De las prácticas, pero el resto simplemente es añadirlo. Cuando habéis hablado de la programación de aula, ¿esto hay que entregarlo al tutor de prácticas? No, no hay que entregarlo al tutor de prácticas. Lo que pasa es que el tutor de prácticas, en su función de observar o tal, te puede pedir cierta información y tú tienes que brindársela si ya quiere, ¿vale? Pero tú la programación de aula la tienes que tener para tu día a día, como es tu obligación, y te la puede requerir el inspector cuando vaya, ¿vale? Y si el tutor de prácticas te dice que si la puedes enseñar, pues la enseñas. Pero en principio es para ti, es tu documento de trabajo, ¿de acuerdo? vemos Andrea, compañeras, Andrea, que ya han visitado el inspector su centro, pues bueno, también ujú, estamos hablando a veces de posibilidades de desplazamiento de inspección. Ya sabemos que las inspecciones están en las capitales de provincia, pues dependiendo de la ruta que hagan, tardarán más o menos en ir a vuestro centro. Muchos de los documentos que os ha dicho Alberto, los anexos que tenéis que rellenar, es prácticamente del proyecto educativo de centro, es copia-pega, por así decirlo. Es que de las 14 hojas, la mayoría es que os sepáis adaptar al contexto educativo en el que estáis desarrollando las prácticas. Por eso, si sois de un departamento determinado con una... Es para que no generalicéis, para que no cogáis, oye, toma esta programación de esta especialidad y ya está. No, tenéis que adaptaros al contexto. Eso es lo que os piden en la fase de prácticas que con vuestra especialidad, el perfil del alumnado, el curso que os haya tocado, adaptéis vuestra docencia a ese contexto. Eso es lo que os están pidiendo en el periodo de prácticas. ujú. Después pregunta también cómo nos enteraremos de si somos aptos cuando la comisión calificadora termine vuestra valoración. A ver, se puede ser que el inspector, la comisión se lo diga al inspector, el inspector se lo diga a dirección y dirección os lo comunique, pero va a ser oficial. Se va a hacer oficial, tiene que hacerse oficial mediante personas aprobadas las prácticas, pero os enteraréis antes. Magisterio, os repito, bueno, la función es que os enteréis antes que sea de manera oficial. El otro día en una visita nos preguntaba una maestra que ya ha pasado, que ya está de funcionaria de carrera sin publicar, que no está publicado en BOE, pero nos pregunta, oye, estoy aprobada de practicar. Digo, bueno, ya has hecho concurso de traslados, ya estás en tu destino, en tu primer destino, ya eres funcionaria. Pues en el momento que entráis en el concurso de traslados que os dan destino. Sabed que este año el magisterio no ha llegado el nombramiento. Ujú. O sea, no ha llegado. Si no te dan problemas, no te dicen nada, estás apto, ¿vale? Esperemos que este año lo hayan solucionado y así lo vamos a reclamar como sindicato.
Vale, Lorena pregunta, bueno, es un poco relacionado sobre lo mismo, pero no sabemos cuándo van a salir los cursos de Catoedu, pues cuando nos informe. Lo que pasa que tú estás condicionada porque tú comienzas el permiso de maternidad tras las vacaciones de Navidad. ¿Sabes cuáles serán mis fechas de entrega de la memoria? A ver, en principio, eh, el problema que puedas tener es que, a ver, normalmente esas fechas ya suele estar habitualmente el curso realizado. Son 20 horas, tampoco son tantos. En caso de que no fuera así, sabiendo tu circunstancia, sería cuestión de hablar con inspección educativa y decirle, oye, mira, que el curso no ha salido, yo me cojo mi permiso de maternidad. Al cogerte tu permiso de maternidad, tú ya sabes que ya sigues, es una de las excepciones, ¿vale? Por lo tanto, en principio, con haber cubierto 3 meses de práctica sería suficiente. Si las coges después de Navidad, eso puede ser que ya lo tengas cubierto. ¿De acuerdo? En caso de que no pudieras hacer el curso, pues tendrías que hablar con inspección educativa, hacerlo porque sale posteriormente a eso, a ver si de esas excepciones que dicen que se pueden valorar también otros cursos que sean fuera de Catedu, a ver si te lo pudieran convalidar por ahí, ¿vale? Pero bueno, lo que comentábamos antes, que la normativa al fin y al cabo refleja las situaciones excepcionales un poco de manera general, que cualquier cosa que nosotros tengamos que salga fuera de esa norma habitual, lo mejor es hablarlo directamente con el inspector, que también está para eso, ¿vale? Recordar que también está para daros información. Comentaba alguien, Eh, si está dos meses, o sea, 2 semanas de baja por alguna, Carlos comentaba por alguna operación. Lo hemos comentado ya que al final hay una comisión por alguna patología grave, pero claro, eh, no te van a hacer 2 semanas más, eso lo valorarán y si haces todo el proceso, dice alguna, si haces alguna trabajo telemático si tienes un resfriado, pues bueno, todo el mundo nos estamos resfriando y puedes estar 2 días enfermo y no pasa absolutamente nada. Entonces, por algo muy puntual, no te van a retrasar el proceso de baja, o sea, el proceso ordinario, ¿vale? Claro, otra cosa es que te operen y estés 3 meses de baja. Entonces, esto lo valorarán de manera individual, con un caso individual, con el tiempo que estén individual, pero esas 2 semanas tú las tienes planificadas y programadas. Ujú. Dice, por otro lado, de la memoria hay que entregar una programación didáctica de todos los niveles que llevamos y luego la programación de aula. La programación de aula es un curso, pero ¿de cuánto tiempo? ¿De los 5 meses, de un trimestre o de cómo? A ver, en la estructura del documento, esto que estoy poniendo aquí, no dice en ningún momento que tengas que entregar una programación de cada uno de los niveles, porque sería inviable. Nos piden 7 u 8 hojas por ambas carillas. Lo que te dice es que en la dimensión 2 tú hables de la planificación, los elementos de tu programación y justificación, que hables tu desarrollo docente, adaptación, actividades, clima de aula y metodología. ¿Vale? Cuando se reúna el inspector con vosotros, os va a dar un poco más de detalles acerca de lo que espera también, ¿vale? Y le podéis preguntar, oye, ¿lo puedo hacer esto? ¿Puedo escoger? O igual te dice, no, pues mira, lo haces de esto, ¿vale? Pero esperar a que hable con vosotros. No os pide que tengáis que entregar una programación didáctica. Para eso está la visita del inspector. ¿Vale? La visita del inspector va a valorar si vosotros tenéis eso. Igual os lo puede requerir, ¿vale? Que se la entreguéis, la programación, y él puede formar parte de esa valoración, o sea, esa programación puede formar parte de su valoración, ¿vale? Pero no es viable meter en esas hojas una programación didáctica porque tienes que hacer más cosas, ¿vale? No hay que meter la programación entera. Vale, otra duda que se presenta, esta es típica, y lo tenéis que saber ya porque es importante. El tema de trienios y sexenios. Vuestra situación administrativa se modifica cuando paséis de funcionario de carrera a funcionario en prácticas. Durante este curso vais a cobrar los trienios y sexenios de manera ordinaria, como si fueseis funcionarios interinos. Eh, Cambiáis de situación administrativa cuando aprobéis el proceso de prácticas y a 1 de septiembre de 2026, si no hay ningún problema. Entonces, en ese momento se deben volver a solicitar los dos complementos, el trienio y el complemento de formación. ¿Cómo se solicita un trienio? Pues lo ha explicado Alberto, Educaragón, personal docente, abajo, trámites y gestiones. Ahí pone reconocimiento de servicios previos. Y en cada provincia en la que estéis pone cómo solicitarlos. Entonces, ahora es con un email. Se solicita aquellas provincias al servicio provincial donde hayáis trabajado
un anexo 1 de reconocimiento de servicios previos, que es simplemente vuestra vida laboral en, en esa provincia, y lo tenéis que transcribir al anexo 2 que está en esa misma página que os he comentado. Y todo se envía por registro. En el caso de sexenios, el extracto de formación, ¿vale? Y lo que hemos dicho todo el tiempo es un proceso lento. Tardan año y medio en validar. ¿Por qué se hace si realmente tiene los datos en Paddock? Porque puede ser que hayáis trabajado en otra administración que no sea educativa, que para los trienios os vale, para los sexenios no, que repito, es complemento de formación, no aparecer en la nómina sexenio, sino complemento de formación permanente. Y ese es el momento de adjuntar esa experiencia laboral. ¿Vale? Entonces, habrá que hacerlo mientras no modifiquen este proceso ni lo agilicen. Deberéis hacerlo, pero hasta el día 1 de septiembre de 2026 no se puede iniciar el trámite. Mira, Andrea, que dice, esto es muy relacionado con lo que hablamos antes. Dice, en mi centro ya hemos tenido visita del inspector y nos dijo que en caso de poder adjuntarlo en PDF, estaría bien que además de la planificación de aula y programación mandásemos instrumentos de evaluación, cuaderno del profesor o similar. ¿Sabéis si se podría adjuntar como anexos en la memoria o se envían como documentos aparte? Vale, esto, si os fijáis, esto funciona un poco como la convocatoria de oposiciones, ¿vale? Es decir, nosotros teníamos el Real Decreto, el 276/2007, que nos marca un poco el marco, ¿vale? Y luego la comunidad autónoma adapta, ¿vale? Y hace la convocatoria de oposiciones. Esto pasa un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos este documento que es la base que regula las prácticas, pero que luego cada inspector sobre esto, y mientras no vaya en contra de lo que dice la norma, os puede pedir a lo mejor algo un poco específico o requerir algo a mayores. Por eso, lo importante es que luego cuando el inspector os dé la visita, os haga la visita, que os diga exactamente qué espera de vosotros, qué os lo va a decir. Por ejemplo, esto es una novedad, ¿no? Que diga, no, que aparte de la memoria quiero que me envíes la programación. Bueno, pues si el inspector dice que quiere la programación, pues tenéis que enviar la programación. ¿Cómo se la enviáis? Os lo tiene que decir él también. Normalmente esto lo que se hace es tú haces tu memoria, se la das al equipo directivo, el equipo directivo recoge tu memoria, recoge el informe del tutor y recoge su propio informe y se lo envía a inspección. Inspección supervisa todo y se lo envía a la comisión valoradora, es decir, al final lo va un poco por escalones. Entonces, os lo dirá el inspector. Si el inspector os pide algo concreto, os lo dirá. De hecho, ya nos consta que ha habido inspectores que han enviado ya pues, PowerPoints al centro diciendo un poco qué es lo que se requiere. ¿Vale? El tutor de prácticas puede entrar. Perdón, Víctor, ¿ibas a decir algo? No, que estaba el tema de inspección, que si cualquiera de las dos modalidades, si el inspector se va a reunir con el personal funcionario en prácticas. No, no, en principio no. Es decir, a la charla, una cosa es la observación en el aula, que los de la modalidad 2 no, y otra cosa es la charla formativa. Informativa, la charla sí, os va a reunir a todos los de prácticas, porque os tiene que supervisar también, evidentemente, entonces os tiene que asesorar. Es que es su función, ¿vale? Asesoraros sobre cómo va a transcurrir las prácticas. El tutor de prácticas puede entrar a cualquier clase de cualquier nivel o solo del nivel del grupo que haces la programación del aula, la que quieras. Normalmente lo sueles consensuar, ¿eh? A ver, suele haber, oye, mira, pues, ¿qué día te va bien que entre? ¿Vale? Para que tú también te lo prepares un poco. Pero eso ahí ya depende de lo que hables, pero poder puede entrar en cualquier, mientras sea de tu especialidad, para la que estás haciendo las prácticas, puede entrar en cualquiera. Si pides un permiso corto, es decir, fallecimiento, hospitalización, se suman, ¿vale? Pierdes 2 días, tres, pues en vez de terminar ese día, 2, 3 días más tarde. Lo mismo, si por ejemplo hay una baja de operación por delante de 2 semanas, 2 semanas se extiende. Exactamente. Pensad que vosotros tenéis que hacer efectivos 5 meses. Si por lo que sea no hacéis efectivos 5 meses, a ver, a lo Luego, mejor que luego ya el, veremos, porque ponerlo en las patologías, en la resolución, ponerlo en las patologías que se valorará si habéis hecho el trabajo telemático que comentábamos antes. claro, y yo qué sé, que a lo mejor si faltáis 3 días porque habéis estado enfermos, a lo mejor el tutor dice, o sea, el inspector dice, a 3 días no pasa nada. No pasa Es nada. que ahí depende también un poco, Y por ¿vale? un Ya os fallecimiento dirán, tampoco es raro, es raro. A ver, más de una, es ampliar cuando es más de una semana. Pero os es fijáis que la norma no lo dice tampoco. claro, es que no lo nombra y además lo que hablamos, un derecho no te puede causar un perjuicio a no ser que altere, pues lo que hablamos, pues un derecho a matrimonio sí que son 20 días que tú no haces de prácticas.
pero fallece un familiar, pues por ir al entierro no me van a hacer prolongar las prácticas, ¿vale? O por coger un día de libre disposición, porque mi hijo está malo en casa, no me van a penalizar, que es un día. Bueno, vamos a entrar con el sentido común que no lo recoge. Específicamente no lo recoge la norma, pero se entiende que si no es un permiso muy largo, no te van a ir día a día sumando. Sería un jaleo. Sumar día a día todos. Sí que refleja lo de la maternidad. Claro, la maternidad es lógico porque es un proceso largo. El matrimonio es un proceso, son 20 días lo que te alarga. Pero una causa sobrevenida, como puede ser esta, pues entendemos, pueden, o sea, legalmente pueden extenderlo, pero entendemos que no van a ir con la lupa, aunque, aunque no salga otra imagen que es la lupa en la presentación, pero no van a ir con la lupa. Y lo que hemos dicho, inspección, ya veremos a ver el trabajo que tiene. Si cuándo puede ir, si se puede reunir con los más de 1000 personas, porque pasan cosas. Es que pasan cosas en los centros y lo vemos. Cada día pasan más cosas. Entonces vamos a ver los compañeros de inspección cuánta faena tienen este año o si se dedican simplemente a evaluar eh, los informes que mandéis. Álvaro, la memoria, el cumplimiento de funciones del profesor a dimensión uno es copiar la ley. Nunca, no hay nada que tengáis que hacer ni siquiera en la oposición que sea copiar. ¿Vale? Siempre es explicar. Es decir, cómo tú, a ti te dicen cuáles son tus funciones como docente y explicar cómo tú esas funciones las has llevado a cabo. Va a decir, he cumplido con esta, he cumplido con la otra, no es copiar y pegar, sino tú justificar que has cumplido con esas funciones que te dice, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Más dudas? ¿Más dudas a la de una? Bueno, de todas formas, ya sabéis Sí, por que supuesto. lo decimos en las visitas, lo decimos en las charlas. Hacemos esta charla para daros la enhorabuena, sobre todo es el principal motivo de hacer la charla, para explicaros, para transmitiros tranquilidad, pero estamos todos los días. Mm. Entonces, cualquier cosa que necesitéis, digo, hoy se me ha olvidado, la he dejado en el tintero y en ese momento no ha salido. Estamos por las mañanas en las 3 sedes, estamos por las tardes, menos los viernes. Entonces, cualquier duda a los correos de CESIF estaremos encantadísimos de resolveroslas. Queremos que contéis con nosotros, no solo para estas charlas, sino en el día a día. Y reiterar para los que habéis a lo mejor incorporado tarde, es que la charla está siendo grabada, ¿vale? Que probablemente mañana esté procesada, si no mañana o pasado mañana estará en YouTube, ¿vale? Que tenemos vuestros datos porque os habéis registrado, que os enviaremos personalmente un mail para deciros que está la charla ya disponible para que la volváis a ver si lo necesitáis, que la tengáis a mano. Y después, sobre eso, lo que ha dicho mi compañero Víctor, de verdad, cualquier cosa nos preguntáis, estaremos encantados de atenderos porque nosotros aprendemos porque vosotros preguntáis. Así que sí, no hay ningún problema. Mañana lo preguntaré de todas formas a mis compañeros, pero supongo que no tendremos ningún tipo de problema. Le pondremos las marcas de agua pertinentes y no habrá ningún tipo de problema. Si Claro, es así, en el mismo mail donde os enviaremos el enlace a la grabación, os enviaré la presentación también. ¿De acuerdo? vale, y lo de las charlas que habéis comentado, el concurso de traslados, ya veis, esta charla es de una resolución, nos ha llevado, pues eso, 1 hora y media, es una resolución simple. El concurso de traslados es una charla específica, os avisaremos, estará en redes, es una charla más densa, ¿vale? Porque hay que entender muchas cosas para el concurso de traslados. Entonces, tranquilidad, va a llegar, lo vais a tener que realizar obligatoriamente el concurso de traslados, pero os lo explicaremos de manera específica ese proceso, que tenéis que conocer ya para el resto de vuestra vida profesional, porque iréis moviéndoos de centros, a no ser que tengáis la suerte de que el centro de vuestra vida sea el primero que ordene. Pero lo normal es tener que ir haciendo puntos y moviéndoos de un centro, de un proyecto a otro, cambiando funciones, pasaréis de equipos directivos, haréis comisiones de servicios. Pues esto os explicaremos todo en la charla específica de concurso de traslados. Estupendo. Bueno, pues lo dicho, ya nos despedimos entonces, dándos las gracias por vuestra asistencia y desearos muchísimo éxito, que seguro que va a ir todo a buen puerto. Venga, un saludo y muchísimas gracias a todos.